A mí no me toquéis, degenerados. Hola a todos, soy Prole y hoy os vengo a traer un vídeo de cómo hacer AFK en la cueva del león de Citadel y poder hacerlo con una espada mejorado, ya que no se puede estar con una espada mejorada en la cueva. Y bueno, vengo a enseñar cómo poder meteros en la cueva para hacer la AFK con la espada mejorada. También os enseñaré cómo quedaros fuera para hacer también lo que es AFK desde fuera de la cueva con una ronda infinita sin que pasen las rondas, pudiendo hacer críticas y bajas infinitas. Vamos con ello. Recordar, estamos en una ronda 11. A partir de la ronda 10 nos sale el zombie con el yelmo que debemos de matar, etcétera, para poder hacer lo que estáis viendo de la cueva del león. Dicho eso, recordad que también lo tenéis en un modo guía, en lo que os va a enseñar poco a poco en cómo hacer las cosas en el modo guía. También os vale en el modo guía, lo podéis hacer perfectamente. Lo digo como lo que es una guía para poder hacer la espada del león. Es decir, una vez que estamos haciendo la espada del león, que ya hemos hecho la espada del león, simplemente hemos preparado la puerta, no mejorada, sino hemos preparado la puerta de la espada del león, como estáis viendo ahí, de la estatua del león. La dejamos otra vez la espada en la estatua, es decir, ya tenemos lo que es la puerta con las 4 luces. Y simplemente tenemos que invitar a un amigo, o bien ya que nuestro amigo está en partida, o simplemente invitamos a uno de nuestros amigos, que os dejaré por aquí un Discord, pues si os queréis unir también para ayudarnos entre todos nosotros. Y fijaros bien lo que ha pasado, simplemente él está cogiendo la espada del león, no está mejorada, simplemente hemos preparado lo que es la cueva del león, la puerta para poder interactuar y meterse. Deciros de que esto simplemente lo va a hacer nuestro amigo, y lo que él va a hacer es meterse en la cueva del león. Cuando nos metemos en la cueva del león, lo único que tenemos que hacer con la espada es meterla en el pedestal. Nos salen 4 símbolos y una marca con ese símbolo. Tenemos que ir dándole al símbolo correcto, pero en este caso lo que va a hacer el compañero es meterse para adentro, va a dejar la espada en el pedestal y va a fallar 3 o 4 símbolos hasta que salga el contador. Una vez que nos salga el contador, nuestro amigo lo que va a hacer ahí, independientemente, él lo está haciendo ahora mismo ahí en el pedestal, va a poner la espada y va a fallar esos 3 símbolos que he dicho. Va a fallar 3 veces, por ejemplo. Cuando fallamos una vez, los símbolos se meten para dentro del pedestal, ¿vale? Por cada fallo. Entonces lo que va a hacer el compañero es fallar esas terceras veces, ¿no? Esas 3 o 4 veces, y cuando falle la 4ª vez, por ejemplo, lo que va a hacer simplemente es abandonar cuando se está yendo el último símbolo. Me diréis muchos que la pantalla se os congela, etcétera. Tenéis que hacerlo en el tiempo adecuado, es decir, cuando el último símbolo se está metiendo en el pedestal. De esa manera, cuando lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Pues simplemente es que nuestro amigo va a hacer lo que os he dicho, va a fallar, y cuando vea que el último símbolo se está metiendo en el pedestal, él va a abandonar. De esa manera ya la cueva la tenemos totalmente glitchada. Fijaros cómo han salido también los símbolos. Él no está porque ha abandonado la partida. Yo soy el host de la partida. Lo que he dicho, ha abandonado, y ahora mismo tenemos ya en la cueva lo que son los símbolos para poder hacer la FK. Nos podemos meter directamente con la espada del león, directamente, ¿vale? Con esta espada que tenemos sin mejorar, comprándonos el Mele Macchiator. Es muy importante esa opción que dice que cada vez que damos una cuchillada al zombie, generamos salud, ¿vale? De esa manera vamos a poder estar mejor en la cueva, pero como no, mejor que mejor, una espada mejorada. Y para ello, fijaros bien lo que estoy haciendo, que simplemente ya tenía una espada del dragón mejorada, me he puesto al lado de la espada del león, y de esa manera interactúo al cuadrado. Ya sabéis que esto lo subí un día, y de hecho recordad que voy a dejar un par de vídeos para referencia, para con más detalles con el tema de la FK y esto, ¿vale? Fijaros bien, porque estoy interactuando. En priorizar interacción lo cambiáis en el mando y simplemente vamos, o simplemente dejáis a un cojo si podéis, y fijaros bien porque no nos deja meternos con ninguna espada mejorada. Pero si cogemos la espada del león, como estáis viendo aquí, interactuamos en la puerta y rápido cogemos la del dragón, de esa manera nos va a tepear para adentro y ya podríamos hacer la FK, que como os he dicho, dejaré aquí un vídeo de más detalles de cómo hacer la FK. Pero vamos, aquí ya simplemente ya estoy dentro con la espada. Simplemente deberíamos de ir apuñalando y quedarnos en una posición totalmente en una esquina. Nos quedamos en la FK durante horas y horas sin hacer nada y subiendo de nivel solo. De esta manera también podéis hacer otra cosa: no os metáis a la cueva. Si no os metéis a la cueva y salís por fuera del mapa y vais fallando los símbolos, o vuestro amigo ha fallado muchos símbolos, de esa manera vais a tener más zombies, ¿vale? De esa manera vamos a tener aquí, como estáis viendo, un montón de zombies. Que bueno, para ello yo lo que hice aquí es salirme del mapa, y por fuera del mapa con el francotirador fui fallando
más símbolos. Luego, desde fuera del mapa, lo que hice es tepearme con un chicle donde sea menos aquí, creo que se llama, y de esa manera nos tepeamos otra vez al mapa. Bueno, y tenemos aquí, como veis, un montón de zombies. Podéis hacerlo simplemente como habéis visto en partida, dejando a menos zombies que yo, pero si queréis más zombies debéis de salir del mapa y fallar los símbolos. Ya sabéis cómo es. Alguna otra forma os dejaré. Próximamente haré un vídeo mejor explicado al detalle sobre todos estos glitches de cómo hacer la XP lobby perfectamente. A poquito más, espero que lo entendáis. Un saludo a todos, gracias por esos likes y por compartir.